Muy buenas noches, nos encontramos con la candidata a la presidencia, la ingeniera en gestión tecnológica ambiental, Andrea González Nader, también por parte de su familia oriunda de Cuenca. Bienvenida aquí y para conversar sobre sus propuestas. Buenísimo, estoy encantada. Para mí siempre es un gusto regresar a Cuenca, Santana de los Cuatro Ríos, como la queremos. Y lo que te comentaba, ¿no? Conozco estas tierras desde antes de poder hablar, ni siquiera. Toda mi familia de parte paterna, el 90% viven aquí en Cuenca. Mi estimada Andrea, el tener una relación con Cuenca le hace conocer toda la problemática en la que vive esta ciudad y cómo se ha autoformado a lo largo de los años. Por supuesto que sí, y el plan piloto de convertirnos en una potencia turística comienza con ciudades como Cuenca, que se han posicionado como incluso un destino de retiro a nivel mundial de gente de Europa, de Estados Unidos, que cuida la calidad de su agua, que sabe el potencial que tiene claro cómo proteger sus recursos. Realmente muchísimo que poner en práctica de lo que a Cuenca ya le ha funcionado. Un poco cuéntenos, ¿cómo ha sido la relación con nuestra ciudad? Bueno, lo que te comentaba, toda mi familia paterna es de aquí, toda la vida he venido a Cuenca desde que tengo, ni siquiera antes de tener uso de razón. Es muy poquita la parte de mi familia que es en Guayaquil, te diría que habremos unos 5 o 6 González de mi familia de Cuenca acá. Cuenca les ha dado todo, son personas muy conectadas con la naturaleza, con el campo, sobre todo con los caballos, más que nada. Y pues es una vida maravillosa de ensueño. También tengo una persona que ha sido mi pilar en el tema del activismo político, mi tía Susana González Muñoz. Es una inspiración como mujer en la política y es una época que recuerdo con mucho gusto lo que representaban las mujeres en la política en su época gracias a ella. Mujeres que llegaron sin ningún tipo de cuota política, llegaron en realidad a ser donde están por sus méritos propios. Así es, a punta de ñeque, como le decimos. Un poco tocando esto, ¿qué considera usted que en este momento las mujeres deben conseguir esos espacios políticos o deben tener ayuda para poder entrar en escena en el campo político? En realidad la parte que más me ha gustado de medir el impacto del debate, que mucho más que en las redes es el termómetro en territorio, ha sido ese abrazo de mujeres de todas las edades, en Pichincha, en Manabí, en Guayas, en donde hemos ido, con un ñeque, con una euforia y abrazos que dicen realmente, siento que tú sí me representas. Tal vez no a todas, pero a aquellas que se han acercado a decírmelo, yo le comentaba justamente en la radio, en el podcast que acabamos de salir, es un camino que se abre con machete y como todo camino que se abre, si no se camina, vuelve a crecer la maleza. En realidad la idea es que más mujeres y hombres también reales puedan entrar en la política y representar a la clase trabajadora, a esa clase que no vive del Estado y que ha vivido toda su vida en algún puesto público, lo cual no está mal, pero necesitamos que nos dirijan personas reales, personas que entienden lo que se vive en la calle en el día a día. Y ese sentir, ese abrazo de las mujeres realmente ha sido un gusto. Escuchar que hayan niñas pequeñas que me digan quiero ser presidente del Ecuador es una batalla enorme por cumplir, un sueño enorme por cumplir. Y la idea es que eso, que abramos el camino para la gente normal en la política. Vemos que usted está tercera según Comunicaliza y también marcó tendencia hoy en las redes sociales. Cuéntenos, cómo planeó lo del debate, cómo se preparó y qué es lo que aspira a conseguir a través de todo esto. Nosotros teníamos más de un año y medio intentando entrar a un debate presidencial porque sabíamos que teníamos una buena propuesta, que podíamos comunicarlo muy bien. Definitivamente cuando yo inicio el debate diciendo creo que nadie ha querido tanto venir a un debate presidencial, dejando en claro que pues quien fue mi binomio obviamente también, lo digo de corazón. Nosotros nos preparamos durante un año y medio, calculamos gracias y con la suerte de que este año no fue una tragedia, lo que marcó la importancia del debate presidencial. Sabíamos que el debate anterior había puesto presidente. Y si ese cálculo nos daba la ventaja de poder comunicar mejor nuestro mensaje que los otros candidatos en el único momento donde las grandes chequeras no se pueden hacer sentir y todos somos iguales, era un reto. Por otro lado, el ataque a la cuenta de Instagram, a una campaña realmente austera y que cuenta con sus cuentas en redes sociales y con los medios tradicionales, nada más, es un golpe durísimo. Hay mucha ayuda internacional tratando de buscar de dónde viene el ataque, porque ahora lo puedes saber, hay mucha gente ayudándonos en el tema, pero hasta que devuelvan la cuenta es un reto, porque nuestra idea funcionó. Luego del debate tuvimos altísima carga de visitas en las páginas del plan de gobierno, que era lo más importante. La fase 2 se trata de poder comunicar nuestro plan de gobierno de una manera efectiva a través de las redes.
En ese momento usted marcó un hito y ya se vuelve atractiva para los grandes medios de comunicación, que a lo mejor no le daban todo el espacio a nivel de provincias y todo eso. Al revés. Ladran Sancho, señal de que avanzamos. Luego del impacto del debate se nos ha hecho difícil y nos han cancelado muchas entrevistas medios importantes. Más lo de la cuenta de Instagram, te das cuenta que pues hay intereses muy poderosos para no darnos esa voz que tanto nos ha conseguido que se escuche. Y un pensamiento que siempre comparto, el poder más grande que tenemos todos, no solo las mujeres, es pensar por nosotros mismos y en voz alta. Eso puede llegar a mover los poderes más grandes del mundo. Entonces, no, al revés, ahora es un reto realmente conseguir los espacios en los medios tradicionales, en los medios de influencia. Percibimos un esfuerzo donde hemos incomodado tal vez al establecimiento de lo que estaba calculado en esta campaña política. Mi estimada Andrea, empecemos ahora con las propuestas. ¿Qué le ofrece a Cuenca? ¿Qué le ofrece a la SUAY? Nosotros hablamos del respeto a las comunidades de escribir su propia historia. Cuenca ha sido muy claro, Cuenca tiene un sistema económico que se basa en el turismo, se propone como un destino de nuevo en algún momento que controlemos el tema de la seguridad como un lugar de retiro. Se deben respetar las consultas previas ambientales. Desde el 2011 he sido vocera de lo que sucede en Quimsacocha. Creo que es importante entender que si bien hay comunidades que quieren la minería y se debe aceptar su opinión, hay otras que entienden que su máximo potencial es el área turística o el área agrícola y sí son mutuamente excluyentes. Proteger nuestros recursos hídricos y tener una coherencia con este Ecuador sostenible que presentamos es fundamental. Con esto quiero dejar claro que no es que estamos en contra de todo tipo de minería, pero en los lugares donde se ha dejado claro que el turismo y la agricultura son motores económicos, se debe respetar. Eso haya sido claro después de la consulta popular. Sin embargo, esto que pasó en el 2011 se repite gobierno tras gobierno. Es necesario que entendamos que cada provincia tiene la oportunidad de escribir su historia y de escoger si quiere ser turística, agrícola, minera, petrolera. Está muy bien, pero tiene que tener la aceptación de las personas que viven en estos lugares. Vemos que ahorita aquí en Sacocha en realidad están hablando sobre una minería responsable. ¿Hasta qué punto cree usted que puede darse esta minería responsable? Hay muchísimas técnicas para hacer minería poco contaminante, siempre es contaminante, pero en el momento en que tú ya tienes una consulta previa complicada o hay una consulta popular que ya habla de proteger las fuentes hídricas, el problema, y lo voy a poner en lógica, es que una demanda en la Corte de la Haya te cuesta a ti como para financiar este tipo de gobiernos todo el apoyo de los bancos europeos o de los bancos que están suscritos a estos acuerdos. Repito, hay que respetar la decisión libre de los pueblos de decidir lo que hacen con sus recursos. En el caso puntual de Quimsacocha veo un problema social, mucho más que el ambiental, y una industria, un motor económico que sí puede ser afectado. Entonces hay que hacer las cosas con consenso, hay que hacer las cosas con tecnología, pero luego que ya tienes una consulta popular, está sobre la mesa, las cartas están echadas. Hay tipos de minería, por supuesto, que en lugar de tener relaveras, tienen unas cápsulas de un material especial que pueden ser trasladadas, el líquido del lixiviado, sin que esté la relavera, que es un gran peligro, como lo que pasó en Brumadero o lo que puede pasar en el sur con el tema de Ecocorrientes. Sin embargo, si no tienes la consulta previa de estos lugares, y te digo, el tema de Quimsacocha comienza en el 2011 con muchísima atención de las organizaciones internacionales. Es decir, también se pone en juego la reputación de un país para atraer esa misma inversión a donde realmente ya esté más claro cuál es la determinación de esa población para relacionarse con la minería que se le propone. Vamos al tema de vías y al tema de recursos. Azuay aporta y recibe mucho menos de lo que aporta en el erario nacional. Nosotros queremos promover esta descentralización que tanto se ha pedido a través del reemplazo de los sistemas burocráticos por inteligencia artificial. Sé que en el debate se habló mucho de inteligencia artificial y ahora suena casi como una de estas propuestas fantasmas, pero la realidad es que la única manera en la que tú puedes reemplazar a la burocracia habla de inteligencia artificial. Ecuador ha sido uno de los lugares más escandalosos en el tema de corrupción. Yo digo de broma, Ecuador casi quiebra Odebrecht, porque la cantidad de coima que se gasta Odebrecht en el caso de Ecuador supera de largo a Brasil y a Perú, que son países mucho más grandes que nosotros. Estamos secuestrados por una corrupción en los mandos medios que no te permite realmente tener los recursos eficientemente, y por otro lado hay que aceptar
que hay alcaldías y prefecturas que se gastan los recursos en cosas como sus propias campañas políticas que no van de la mano de construir infraestructura. Necesitas la inteligencia artificial para mejorar el centralismo, hacerlo más eficiente y al mismo tiempo para fiscalizar de mejor manera a través de los sistemas parecidos por blockchain a dónde va a parar cada uno de los recursos que tú le otorgas a los gobiernos autónomos descentralizados. Vemos que usted propone un cambio constitucional. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo logra romper? Porque la Constitución de Montecristi no imagina una constitución con poderes totales, sino viene limitada a la elección, a menos que ella misma se autoproclame. Pero hay una cláusula importante que nada puede retroceder en derechos a lo que ya han conseguido las personas a través de esa Constitución. En ningún lugar del mundo los derechos son regresivos. Jamás. Eso no tiene que ver con la Constitución de Montecristi, es simplemente la manera en la que trabajan los derechos. Los derechos nunca son regresivos. Para resumirlo de una manera muy sencilla, la Constitución de Montecristi, que nace en el 2008, cuando la espada de Bolívar cruzaba por Latinoamérica, y toda esta historia muy bonita. ¿Y por qué le llamo yo socialismo del siglo XXI al correísmo? Porque al final del día, más que tratarse de una persona, se trataba de una ideología. Y la Constitución de Montecristi era el tornillo y la tuerca para este éxito que ellos trataban de premonizar por toda Latinoamérica. Se llamaba el Proyecto Sucre. Esta constitución como tal no te permite vivir en una economía dolarizada, porque no está hecha a la medida de un país dolarizado, está hecha a la medida de un país que tiene su propio dinero, como por ejemplo en Venezuela los bolívares, que tienen la capacidad de imprimir su maquinita con plata e ir subiendo los presupuestos del Estado de una manera totalmente insostenible financieramente. Sin embargo, esta constitución también es altamente garantista y es la primera constitución en la historia del país que tiene secuestrado al país en esta constitución. Históricamente, no discutamos si está bien o mal, Ecuador ha cambiado de constitución cada 10-15 años. Estos cada 10-15 años, si está bien o está mal, no lo vamos a determinar en este momento. Es la primera vez que Ecuador no puede salir de una constitución que ya está probado que no funciona. Hay una cosa que se llama el botón rojo de la Constitución de Montecristi y es el artículo 444, el cual te permite de alguna manera legitimar el sentir del pueblo cuando una constitución no va acorde o se ha demostrado a través de los números, lo cual es nuestra propuesta, que no ha servido. Por otro lado, ya poniéndome más términos constitucionalistas, a la Corte Constitucional le preguntan si una asamblea constituyente no sería un órgano de plenos poderes y por lo tanto no puede ser la autora de una nueva constitución. La Corte Constitucional responde que sí, que efectivamente una asamblea constitucional no puede redactar la nueva constitución porque no tiene controles de plenos poderes, es decir, hace lo que le da la gana, dejándonos la carta abierta para con el antecedente del 76, porque somos un país de antecedentes constitucionales, puedas invitar a la academia a que arme un sistema de elección de los mejores expertos constitucionales en el país y nos redacten un nuevo texto que pasa directamente a referéndum. Es una sola consulta popular en la cual nosotros vamos a decidir si queremos seguir con la de Montecristi o vamos con una nueva constitución más sencilla, sin alta carga ideológica y con mucha mayor libertad económica. Si no queremos salir de Montecristi, entonces aprobemos el proyecto Sucre y regresemos a ese sistema económico, porque tenemos una tuerca que no engrana con el tornillo de estar dolarizados. Vemos en estos momentos de que todos los candidatos justamente quieren cambiar la Constitución, pero se les olvida la cultura corporativa y también las leyes que están debajo de eso. El Código Civil ha tenido muy pocos cambios y el Código Penal a lo largo de todas estas décadas. ¿Cómo ajustarlo a una realidad que realmente es distópica con respecto a lo que nos encontramos? Todo nace de la Constitución. O sea, el alma mater de todo este despelote, de tener un gato de 5 patas donde no hay los 3 poderes tradicionales, sino que tienes un Consejo de Participación Ciudadana que sirve de narrativa política, una Corte Constitucional que no tiene ni pies ni cabeza. Este desorden institucional y constitucional, todo deriva de la Constitución, porque recordemos que tanto el COIP como el Código de la Democracia nacen de esta Constitución altamente garantista. Nos quejamos de los jueces, pero los jueces están contra la pared. Los jueces tienen una Constitución que los obliga. Ayer metieron preso a uno de los líderes de uno de los GDOs y lo liberan porque la Constitución le permite ponerle medidas cautelares en lugar de enviarlo a la cárcel. Este caos que estamos viviendo nace también de este cambio totalmente anticonstitucional que se hace en la Constitución de Montecristi antes de mandarla a referéndum.
cuando en esos cuartos oscuros se edita, entre comillas, errores ortográficos totalmente no aprobados para un cambio de algo tan importante como la Carta Magna del Ecuador. Y les pongo un ejemplo brutal. En el momento en que le agregan una S a la frase donde dice Ecuador es un Estado de Derecho, y pasamos de ser un Estado de Derecho a ser un Estado de Derechos, donde el derecho colectivo o individual de esta persona, este psicópata, este asesino, este violador, este extorsionador, vale más que estar en un Estado de Derecho donde prime la ley y la justicia, es lo que nos ha traído hasta donde estamos. Entonces no te sirve de nada ir remendando el COIP o el Código de la Democracia porque son curitas una herida que necesita puntos. La base de todo esto es la Constitución y ya tenemos cómo salir de este secuestro ideológico, porque una Constitución no puede ser netamente de izquierda o netamente de derecha. Las constituciones tienen que ser inclusivas para todo el que piense dentro de este país de una democracia de una manera distinta. Esta constitución es alta en ideología, baja en economía dolarizada y baja en anticorrupción. Usted denomina de que en realidad va a ser el sector académico y no va a ser el sector político el que redacte la nueva constitución. ¿Esto cómo lo visualiza usted? ¿Qué es lo que permitiría que ganaríamos? Bueno, la academia siempre ha estado presente en la vida política del país. Realmente se la espantó durante la época de la ley Mordaza y todos estos ataques donde se perseguía a la academia o los medios que no pensaban igual que el gobierno de turno. Tuve la oportunidad de estar en una universidad que clasificaron como F, simplemente por no invitar a todos los candidatos del momento, invitar a algunos. Este trauma psicológico de persecución que sufre la academia durante casi 10 años y el intenso permear de ideología dentro de nuestro sistema educativo, específicamente de un socialismo muy intenso, ni siquiera izquierda, socialismo del siglo XXI, te da como resultado la total apoliticidad, digamos, de la academia como tal. Hoy, después de muchos traumas, la academia está dispuesta a regresar a sentarse a la mesa, a construir democracia, y vemos con gusto cómo la derecha y la izquierda se quedan fuera de la puerta cuando traes números, ciencia a la mesa. Y en eso la academia ha dado grandes pasos. Es la academia con distintas ideologías la que puede construir este proyecto tal cual como fue el retorno de la democracia. Y tal vez me dirás, no estamos en dictadura, Andrea, pero estamos en un narcoestado, que es mucho peor. A la universidad la calificaron en F. Que usted habló en el debate sobre la clasificación de los bachilleres y de las universidades. No, te hablo de que la clasificación de las universidades fue durante el gobierno del socialismo del siglo XXI a las que se les puso de la A a la F y aquellas que no alcanzaban a llegar a ese sistema de calificación se las iba a cerrar. Fue una persecución hacia las universidades en su momento. Yo era estudiante de universidad cuando sucedió eso. Yo lo que propuse en el debate fue el tema del bachillerato especializado como una obligación. Se le hizo muchísimo daño a la educación de este país durante los años del socialismo. Se impregnó de ideología en lugar de ciencia y la realidad es que nuestros jóvenes se quedaron sin opciones durante más de 16 años. La educación debe ser libre de los proyectos ideológicos de cualquiera que esté en el poder. Indistintamente de eso, y como profesora durante 7 años, son realidades que son parte de la reestructuración de tejido social y que van simultáneamente con el tema de seguridad y territorio. No son ajenos para nada. ¿La universidad es para todos? Claro que sí, por supuesto que sí. Porque un expresidente decía que la universidad solamente es para unos pocos. No, la universidad es para todos y el mundo cambió desde el 2020. Hoy puedes tener carreras técnicas cortas que mezclan lo virtual con lo presencial, con la experiencia aquí y la experiencia internacional. Muchas de nuestras fugas de cerebro se van porque no encuentran una conexión entre las cosas que se van a buscar a veces y la tecnología que quieren aplicar acá. Nosotros hablamos de liberar la economía porque sabemos que estamos en un país de emprendedores donde la vida económica de un país no puede ser infinitamente arraigada con la ideología de turno. Nuestros estudiantes no pueden, nuestros jóvenes no les podemos decir que tienes que estudiar o que deberías estudiar según los cupos de la universidad si ni siquiera pueden pasar 2 años de especialización sabiendo si van a poder sobrevivir o no a la universidad. Definitivamente es algo que vamos a asegurar en nuestro gobierno y por supuesto va encaminado y encajado con el sistema económico de nuestro país, con la demanda de lo que se necesita. ¿Cuál va a ser su relación a nivel internacional? Vamos a tener una relación obviamente importante a nivel comercial, es nuestro principal objetivo, mejorar nuestras balanzas comerciales con todos los países que compran nuestros productos premium de exportación.
Al Ecuador se lo conoce de manera internacional no por su gran calidad de petróleo, lo cual no está mal, que lo usemos para salir de subdesarrollo, sino que se le conoce por su gran calidad de productos agrícolas. Cuando Bombita dijo vamos a sembrar el petróleo, la tenía clarísima, y el hombre no era ni ecologista ni de la nueva época. Siempre Ecuador tuvo la misión de salir de su desarrollo a través de la agricultura y la educación. Le debemos a esos sectores la bonanza petrolera. Y uno de los que más infraestructura construyó también en el... Sí. ¿Quién es? El general Rodríguez Lara. Ah, sí, así es, el general Rodríguez Lara. Ya para terminar, mañana viene el presidente Edmundo González. ¿Cómo ve usted esta cercanía de Ecuador con Venezuela y cuáles van a ser los presidentes que usted apoye o no reconozca en el ámbito internacional? Yo he sido muy clara, yo le mando un abrazo enorme al valiente pueblo de Venezuela que ha luchado contra esta dictadura durante años. Yo reconozco a Edmundo González como el presidente de Venezuela y a María Corina Machado como una inspiración para todas aquellas que estamos haciendo política en Sudamérica. ¿Qué mensaje le manda a los cuencanos? Cuenca lo tiene absolutamente todo para ser una potencia turística, una potencia agroecológica, para exportar productos de calidad y dar un producto turístico de altísimo valor a nivel internacional. Su recurso hídrico, su recurso humano es lo más valioso y lo saben. Ecuador, al igual que Cuenca, lo tiene todo. Ustedes que lo interiorizan y lo comprenden, ayúdenos a compartir este mensaje. Y finalmente voten por ustedes, voten realmente pensando en ustedes. Es momento de decidir qué va a hacer Ecuador con los últimos 10 años de bonanza petrolera. Olvidémonos de los 4 años que siempre nos impone la narrativa política. Chile ya lo ha hecho. Indistintamente quién se siente en su palacio presidencial, tienen claro lo que van a hacer con sus recursos no renovables y a dónde van a ir a parar. Ecuador tiene una oportunidad de oro para comenzar los primeros 20 años camino al desarrollo, a convertirse en una potencia turística, ecológica, agroecológica, y pues estamos en el camino para decidir si 20 años para arriba o 20 años para abajo. Gracias.